Amén. Bendita sea su palabra. Tomen asiento, hermanos. No sé si alguien me podría traer agüita, por favor. Muchas gracias. Queridos hermanos, hoy es un domingo especial. Todos los domingos son especiales, ¿cierto? El día santificado, el día que dedicamos para rendir culto al Dios vivo. Pero en especial este año, en esta época del año, este es el primer domingo de Adviento. Ya lo anticipábamos al inicio de esta liturgia. Adviento es una temporada dentro del año cristiano. Y actualmente, lo más común cuando vemos celebraciones de Navidad, en donde el foco no es el consumo de regalarse cosas y todo eso, lo más común que vemos en las celebraciones modernas de Navidad es recordar el nacimiento de Jesús. Pero en la historia de la Iglesia esto no siempre fue así, sino que el Adviento tenía un doble enfoque. La palabra Adviento, Adventus, ya del latín, era la traducción de la palabra griega parusía, ya que significa venida. Y esta palabra parusía era usada tanto para la venida de Cristo en carne humana como para su segunda venida. Por lo tanto, en Adviento siempre tendió a enfocarse en ambas cosas. Así que al mirar hacia atrás al nacimiento de Cristo, los primeros cristianos también miraban hacia su segunda venida, su segundo advenimiento. Es por eso que los himnos de Adviento contienen tantas referencias, no solo al nacimiento de Jesús, sino también a la segunda venida de Cristo. En el himno del preludio el día de hoy cantábamos los versos que dicen: ven tú, oh hijo de David, tu trono establece aquí, destruye el poder del mal. Es claramente una referencia a la segunda venida de Cristo. Así que durante las 2 primeras semanas de Adviento, históricamente la Iglesia reflexionaba sobre la segunda venida. Los discípulos afligían sus corazones, confesaban sus pecados y dedicaban tiempo a esperar la pronta venida del Señor. Y en los últimos 2 domingos de Adviento se dirigían entonces a la primera parusía, al primer Adviento, a Cristo en el pesebre. Este doble significado, entonces, la historia del Adviento señala una realidad importante en el calendario litúrgico. Adviento y Navidad nunca se entienden como una recreación completa de la vida de Cristo, sino como una indicación de nuestro lugar entre el nacimiento de Jesús y su segunda venida. Por lo tanto, Adviento y Navidad no tratan solo sobre la venida de Jesús, sino todo lo que ocurre desde el momento de su nacimiento hasta su segunda venida. Así que, hermanos, ¿qué tan bien podemos hacerle a nuestros corazones al recordar año tras año, predicarnos año tras año el significado de la Navidad? Y probablemente uno de los pasajes más famosos de los pasajes que hablan sobre la Navidad es el que leímos hoy día, que anticipamos en el momento de invocación y que leemos todos juntos ahora de pie, de Isaías 9. Este pasaje, queridos hermanos, que acabamos de leer nos revela la llegada inesperada de la luz a través de Dios, a través del Dios hombre, que solo puede ser recibida por gracia. Déjeme repetirlo. Este pasaje nos revela la llegada inesperada de la luz a través del Dios hombre, que solo puede ser recibida por gracia. Así que primeramente, este pasaje nos habla sobre algo inesperado que hace Dios. Algo totalmente inesperado. Noten lo que dice el versículo 1. En los primeros... No, esto es el versículo... Sí, ahí donde dice: en los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esto, hermanos, sería una gran sorpresa para los lectores de Isaías, porque los lectores de Isaías habrían esperado que si Dios iba a hacer algo importante, lo haría, o por lo menos empezaría en el lugar principal, que es Jerusalén. En vez de eso, Isaías dice que lo hará en el pueblo más remoto. Y, hermanos, en los tiempos antiguos, cuando Israel todavía ocupaba todo este sector, las tribus de Zabulón y Neftalí se encontraban al norte, ya en la región más septentrional de Israel.
Pero ya hace mucho, en los tiempos de Jesús, hace mucho ya que habían sido deportados, hace ya 700 años que habían sido sacados de ese lugar, habían sido conquistados por el reino de Asiria, y ahora Galilea era entonces un lugar donde todavía quedaban judíos, pero había muchas otras naciones viviendo en ese lugar. Se había convertido Galilea entonces en un lugar multicultural, multiétnico. Por eso, algunas traducciones dicen Galilea de las naciones, que literalmente significa Galilea de los gentiles, ¿ya? Y Dios dice que honrará a estas regiones, que la salvación vendrá de Galilea, algo que absolutamente nadie esperaba, hermano. Era totalmente inesperado. En Juan 1, cuando nos relata el llamado de Jesús a Natanael, y vemos la historia de Felipe, que se encuentra primero con Natanael, y le dice a Felipe a Natanael que habían encontrado a esta persona de quien hablaban la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret? ¿Cómo que de Nazaret? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Es curioso que los hombres siempre tienden a mirar en menos a alguien, ¿eh? En Santiago, a todos los que viven en regiones los miramos en menos. Sobre todo a los de Talca y los de Rancagua, ¿ya? ¿Saben que hay una teoría que dice que Rancagua no existe? ¿Cachen cómo son los santiaguinos? Para los romanos Jerusalén era así. Y para los de Jerusalén incluso ellos tenían a alguien a quien mirar en menos, y eso eran los de Nazaret. Nazaret, una gran figura y un líder religioso que viene de Nazaret. Pero eso es lo que hace Dios. Hermano, Jesús no nació en un lugar cómodo. Jesús no nació en una familia de clase media acomodada, ni siquiera nació en un buen barrio. Jesús nació en una familia pobre. Pobre, hermanos. No nació rodeado de grandes promesas del mundo de la política, ni de grandes gobernantes, como creció Moisés, sino rodeado de pastores de ovejas que estaban al final del estrato social. Jesús nació de una adolescente embarazada, soltera, campesina, que debido a que quedó embarazada antes de casarse, debió haber quedado estigmatizada por el resto de su vida. Imagínense si una adolescente queda embarazada y estigmatizada el resto de su vida en nuestra época, imagínense cuánto más en la época de Jesús. Probablemente toda la vida María quedó estigmatizada por eso. Jesús nació en el pequeño pueblo de Belén y después pasó el resto de su vida en un lugar del que nadie esperaba nada, Nazaret, que estaba en Galilea. Jesús, hermanos, no tenía ningún indicador por los cuales el mundo diría, esta persona va a ser exitosa. Jesús no tenía ningún indicador de grandeza, nada de lo que alguien pudiese decir con certeza que iba a llegar lejos. Hermano, ni siquiera Alexis Sánchez estaba en esa condición. Alexis Sánchez fue descubierto a los 15 años por el alcalde de Tocopilla. Jesús pasó desapercibido los primeros 30 años de su vida. Entonces, ¿y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que esta persona, sin ningún indicador de grandeza, sin ningún atisbo de éxito, se llegó a convertir en, indiscutidamente, la persona más influyente en la historia de la humanidad. En su servidumbre y humildad tuvimos al rey más grande posible. En su debilidad tuvimos al mayor poder posible. ¿Y cuál es el punto de todo esto, hermanos? El punto es que la mayor gloria del cosmos se estaba formando en este lugar y nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir, nadie se lo esperaba. El mundo en general no reconoce la grandeza en estos casos, por eso nos llama tanto la atención cuando ciertas figuras famosas vemos que vienen de lugares tan recónditos, tan inesperados, en los cuales no había ninguna posibilidad de que llegasen a ser grandes personas. Como la historia de Alexis Sánchez, como Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Nikola Tesla, Alexander Hamilton. Todas estas historias llaman la atención porque eran personas que venían de familias pobres, venían de entornos en los que nada bueno podía salir. Así que a Dios le encanta traer grandeza, poder y salvación a tu vida mediante cosas las cuales tú no te esperas. Por eso, hermanos, Pablo dice en 1 Corintios que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, hermanos, ¿cuál es el espíritu de la Navidad? ¿Cuál es el significado de la Navidad? Me gusta mucho cómo Tolkien lo expresa a través de un refrán muy famoso. Dice, no todo lo que brilla es oro, ni todo el que anda errante está perdido. Y por supuesto que en lo que respecta a la Biblia, efectivamente, no todo lo que brilla es oro. Pero en nuestro siglo XXI, en el mundo, hermanos, lo más importante es brillar. Lo más importante en este mundo es destacar. Lo más importante es siempre destacar, llegar a los lugares más altos, tener las mejores calificaciones, el mejor trabajo, la mejor casa, el mejor auto, tener los mejores contactos, tener más visitas, más seguidores, porque hermanos, si tú no brillas, este mundo no quiere saber nada de ti. No eres atractivo para el mundo si no brillas. Lo más importante para este mundo es brillar, es destacar. ¿Han escuchado Golden? Esta canción suena en toda la radio últimamente. Es una de las canciones más exitosas del 2025. Y fíjense lo que dice la letra de Golden, ¿ya? Golden significa dorada, ¿ya? Dice la letra, estamos subiendo, este es nuestro momento. Sabes que juntas estamos brillando. Vamos a ser doradas. No voy a ocultarme más. Ahora brillo porque nací para brillar. Una de las canciones más exitosas del 2025. Y yo creo que hace un diagnóstico perfecto de lo que este mundo y esta sociedad busca. Brillar y destacar. Y hermanos, Jesús no tenía ninguno de los atributos que el mundo considera atractivo para brillar. Ninguno. Nació en una familia pobre. Nació de una chica adolescente, soltera, campesina. Vivió la mayor parte de su vida en el lugar más recóndito posible. Nadie se esperaba lo que iba a ser Jesús en la historia. Entonces, primero, Dios hace algo totalmente inesperado. Y lo segundo que vemos es que la salvación tiene que ver con la luz. Fíjense lo que dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Isaías utiliza esta figura poética de sombra de muerte para retratar la oscuridad más oscura posible. Une dos ideas, une la idea de la oscuridad y la de muerte, porque en nuestro mundo la regla general es que la luz y la vida van de la mano. Donde hay luz, hay vida. Por regla general necesitamos la luz para poder tener vida. Yo sigo una gran cantidad de canales en YouTube de diferente tipo. Mis amigos que me conocen lo saben. Y uno de los canales que sigo tiene que ver con un canal de divulgación científica que hace simulaciones en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si me pongo un traje indestructible y caigo a la atmósfera de Venus? ¿Qué pasa si caigo directamente en un agujero negro? Y hace poco me salió un video que se trataba sobre qué pasaría si apagáramos el sol por un año. De repente, de la nada, el sol se apaga. ¿Qué es lo que pasaría con la Tierra? Los primeros 8 minutos no pasaría nada. ¿Ya? Porque la luz se demora 8 minutos en llegar a la Tierra, así de lejos está el sol. Pero al final del primer día la temperatura llegaría a los 0 grados. La fotosíntesis se detendría de inmediato. Y todo lo que tiene que ver con la fotosíntesis, todo lo que tiene que ver con la generación de oxígeno a través de las plantas que hacen esto. Las plantas y los animales empezarían a morir. Luego de los 6 meses, la temperatura promedio estaría bajando las decenas de grados Celsius bajo cero y los océanos empezarían a congelar incluso alrededor de la línea del Ecuador. Para el año, a un año de haberse apagado el sol, la temperatura del planeta se estabilizaría en eso de los menos 400 grados Celsius. Y se extinguiría todo tipo de vida en la faz de la Tierra. Así de importante es la luz para la vida.
Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir Isaías cuando dice que en medio de los que viven en sombra de muerte resplandeció una luz? Estará hablando en términos espirituales, ¿no? Porque tenemos el sol. Hermanos, Isaías no está hablando en términos espirituales. ¿Quieren saber por qué no está hablando en términos espirituales? Ya acabamos de decir que si el sol se empieza a apagar, toda la vida se acabaría. Pero déjenme darles una noticia. El sol se está apagando. Y estamos muriendo lentamente. Cuando estaba en la U, una profe de microbiología nos preguntó una vez ¿cuál es la diferencia entre un animal muerto, entre un perro muerto y los seres humanos? Dijo, la diferencia está en que nosotros nos estamos pudriendo más lento. La verdad, hermanos, es que todos nos estamos descomponiendo lentamente. Todos nos estamos deteriorando día tras día. Cada día que pasa, el tiempo no perdona. Cada día que pasa estamos más deteriorados, más cansados. Nos estamos descomponiendo lentamente junto con toda la tierra, incluso con el sol. Y podemos hacer todo el activismo posible para mejorar este planeta y para poder contrarrestar el cambio climático, para que nuestros tataranietos vean a los gorilitas, para que mis nietas vean a la jirafita en el zoológico. Pero hermanos, ¿cuánto tiempo más podemos contrarrestar esto? Es algo que no podemos detener. El sol, hermanos, se está apagando. Obviamente, se está demorando mucho. Quedan probablemente unos 5.000 millones de años para que el sol se apague. Pero eso no cambia la idea de que el sol es una bomba de tiempo. Que nos está diciendo que en algún momento se va a apagar. Que en algún momento la muerte va a llegar y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. A menos que haya una luz definitiva. Cuando Dios creó el mundo perfecto en Génesis 1, dice que dijo Dios que se haga la luz. Y se hizo la luz. Pero no creó el sol hasta el día 4. ¿Se había dado cuenta de eso? ¿Cómo que no había luz si no había sol? Apocalipsis 21 nos da una explicación, nos da la respuesta, porque dice en Apocalipsis 21 que cuando Dios crea un mundo perfecto y la ciudad perfecta descienda sobre un cielo nuevo y una tierra nueva, y cuando ya no haya más muerte, ni lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento, ni angustia, ni injusticia, cuando llegue ese momento, dice la Biblia que tampoco habrá necesidad de sol ni de luna. Porque fíjese bien, la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Hermanos, el sol es solo un símbolo de la luz. Hay una luz definitiva, queridos hermanos, bajo la cual nada muere. Hay una luz definitiva que es el Cordero. Esta luz bajo la cual nada perece, nada muere. Es una luz definitiva. Y esa luz es la que dice Isaías que en medio de la oscuridad de sombra de muerte brilló. Resplandeció en el más oscuro de los ambientes posibles. Una luz que nunca se va a apagar. Hermanos, necesitamos esa luz. Necesitamos esa luz porque si usted no se... Bueno, se lo recuerdo, nos estamos muriendo, hermanos. Nos vamos a morir. Algún día nos vamos a morir. Y nos vamos a morir eternamente a menos que esa luz brille en nosotros. ¿Y cómo, hermanos, entonces podemos tener acceso a esa luz? ¿Cómo se nos va a dar esa luz? Dice Isaías que es a través del Dios hombre. Los versículos 6 y 7 dicen: porque un niño nos es nacido. Fíjese que dice ¿por qué? ¿Ya? O sea, este niño es la razón por la cual tenemos esta esperanza. Todo esto va a ocurrir porque un niño nos es nacido. Un niño nos ha sido dado. Y su nombre será Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Absolutamente nadie en esta época podía atribuirse ninguno de estos títulos. Estos títulos, estos 4 títulos, hermanos, cada uno de ellos pueden solo atribuirse a Dios. 2 de ellos son absolutamente y evidentemente divinos y otros 2 son más implícitos. Este niño es el Dios fuerte. No es solo una persona divina, no es alguien que haya alcanzado una trascendencia espiritual divina, como creen algunas religiones sobre sus líderes o sus profetas. No, es el Dios fuerte. Es el Padre eterno. Eterno quiere decir que es la fuente de toda creación. Eterno quiere decir que no tiene inicio y aún así es nacido. No existe ninguna declaración similar en ninguna otra religión sobre la faz de la tierra que diga algo semejante a que un niño que ha nacido es Dios. Un Dios que es eterno nace de una mujer. Ninguna otra religión sobre la faz de la tierra declara algo similar. Esta persona es obviamente humana porque es nacido, porque es un niño, pero también es obviamente divina porque es el Dios fuerte y Padre eterno. Jesucristo, hermanos, es el Dios hombre. Y de eso se trata la Navidad. Se trata la Navidad de que el Dios eterno ha nacido, el Dios eterno se ha encarnado. Y como se ha encarnado, es humano, pero también es divino porque es el Dios eterno. Así que, hermanos, Jesús es el Dios hombre. Y si Jesús es el Dios hombre, déjeme darle por lo menos 2 implicaciones que debe tener eso para su vida hoy en día. 2 implicaciones inevitables. Primero, que Jesús no puede solamente gustarte. Probablemente todos conocen acá que con la Javi servimos como misioneros en este ministerio que se llama CRU. Y una de las cosas que hacemos es compartir el Evangelio en las universidades. Y una de las estrategias, de las herramientas que utilizamos para poder compartir el Evangelio son unas pequeñas cartas que se llaman perspectiva. Ya son unas cartas que nos ayudan a conversar sobre las personas para que ellos puedan opinar sobre cuál es su perspectiva sobre ciertos temas. Por ejemplo, qué es lo que ellos piensan acerca de Dios. ¿Cuál es su perspectiva acerca de la naturaleza del hombre, acerca del sentido de la vida? Y una de estas preguntas es, ¿quién es Jesús para ti? Así que cuando estamos en estas conversaciones le preguntamos, ¿quién es Jesús para ti? Y vamos presentando las cartas. ¿Es acaso un guía espiritual? ¿Es un gran ser humano con grandes valores? ¿Es un líder político revolucionario? ¿Es Jesús el Dios hecho carne? John Stott, en uno de sus libros llamado El Cristianismo Básico, trata cómo las declaraciones y el carácter de Jesús hacían de él alguien de quien no puedes simplemente tomar una posición como ver a Jesús solo como un gran maestro moral. No puedes tomar una posición de ver a Jesús solo como un gran líder religioso. Las afirmaciones que hacía Jesús, hermanos, sobre sí mismo, sus milagros, las vidas que transformaba alrededor de él, hacen que tomar una postura neutral frente a la persona de Jesús sea profundamente insostenible e incongruente. Dice John Stott en su libro, las afirmaciones están ahí. Por supuesto, es cierto que ellas mismas no constituyen prueba o evidencia de deidad. Después de todo, las afirmaciones pueden ser falsas, pero debe encontrarse alguna explicación para ellas. Simplemente no podemos seguir tratando a Jesús como un gran maestro si él estaba completamente equivocado en uno de los temas principales sobre su enseñanza, que es sobre él mismo. Como muchos estudiosos han reconocido, hay una cierta y perturbadora megalomanía en Jesús. Estas afirmaciones en un simple hombre serían de un egoísmo que es llevado incluso a una megalomanía imperial. Nunca se ha superado satisfactoriamente la discrepancia entre la profundidad y la cordura de su enseñanza moral y la desbordante megalomanía que debe subyacer en una enseñanza teológica, a menos que él sea realmente Dios. Hay solo 3 formas de responder ante una persona como Jesús. O lo odias e intentas deshacerte de él a como dé lugar, matándolo incluso si es necesario porque se está haciendo pasar por Dios, que fue lo que pasó.
O te alejas de él, te asustas de él porque es un lunático. Esta persona está diciendo que es el Hijo de Dios, probablemente está loco, tiene un delirio mesiánico. O te alejas de él, o reconoces que esta persona es Dios y le adoras y le entregas toda tu vida a él. No hay más opciones. Porque Jesús no dijo solamente ser un gran maestro moral. Jesús no fue solamente un líder revolucionario. Nadie puede tomar una posición de solamente gustar de Jesús, de considerarlo solo una persona inspiradora o alguien a quien admirar. Porque la persona que toma esta posición, lo más probable es que no tenga ni la menor idea de lo que Jesús dijo acerca de él, ni lo que los profetas dijeron acerca de él, ni de las cosas que hizo. Así que no puedes solamente gustar de Jesús. Y ese es el propósito de la Navidad. Recordar que este hombre que nació no es simplemente un hombre cualquiera. Ni siquiera decir que es el hombre más grande que jamás haya existido sobre la faz de la tierra le hace justicia. Porque, hermanos, Jesús no es solo un hombre. Jesús es Dios. Y porque no es solo un hombre, es que debemos adorarle y darle todo a Él. Hermanos, Él es la luz del mundo que todos necesitamos. Y eso es lo que me lleva a la segunda implicancia, que es que esta luz es un regalo de gracia. La única forma de recibir esta luz es admitiendo que es un regalo. Déjenme darle un ejemplo. Hay algunos regalos que nos obligan a tragarnos nuestro orgullo al recibirlos. Algunos regalos son difíciles de recibir. Si alguien en el día de la Navidad me entrega un regalo y lo abro y dice las 100 recetas místicas para adelgazar, la única forma de recibir este regalo con gratitud es admitiendo que estoy guatón, ¿cierto? No hay otra forma de aceptar un regalo así que admitiendo una necesidad que de otra forma no admitiría. Y hay otras veces donde podemos estar en una situación económica quizá más difícil, quizá una situación aún más difícil, un hoyo financiero, y alguien se nos acerca y nos entrega un regalo que es precisamente todo lo que necesitamos para pagar todas nuestras deudas y para salir de este hoyo financiero. ¿Cómo te haría sentir ese regalo? Probablemente te haría sentir bien, pero probablemente también no sea fácil de recibir un regalo así. Es duro, especialmente para los hombres, porque eso quiere decir reconocer que no nos la podemos solos. Eso significa tragarnos un poquito el orgullo y decir, si es que necesito este regalo porque no puedo solo. De esta forma, queridos hermanos, nunca ha habido ni habrá un regalo que nos haga tragarnos más el orgullo que el regalo de Jesús al mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios tuvo que volverse humano y tuvo que morir en una cruz y sufrir infinitamente por ti y por mí, eso quiere decir que realmente estábamos en muy mala forma. Porque la magnitud del regalo tiene que ver con la magnitud de la necesidad. Porque un libro de dieta solamente es para una persona que ya quizás está con sobrepeso, necesita bajar un poco unos kilos. Pero si ese regalo va acompañado también de una inscripción al gimnasio por 2 años, quizás la persona lo necesita más. Y este regalo también va acompañado por una nutricionista y por un chef que te cocina especialmente para ti comida saludable. Entonces quizás la necesidad es mayor. Y aparte una cirugía bariátrica. Mientras más grande sea la necesidad, el regalo tiene que ser más grande para poder cubrir esa necesidad. Hermanos, nuestra situación era tan nefasta, tan desesperanzadora y tan desoladora que lo único que era capaz de salvarnos era que el mismo Dios viniera a este mundo a morir por nosotros. Eso nos dice un poquito cuál era nuestra situación, ¿no? Nos habla un poquito de la necesidad de este regalo. Eso significa, hermanos, que no éramos capaces, por ningún motivo,
de levantarnos por nuestras propias fuerzas y de darnos la vida y la luz que necesitábamos en nuestra oscuridad. Para recibir este regalo debemos admitir que somos pecadores y debemos admitir nuestra necesidad. Debemos admitir que necesitamos un Salvador, porque no hay ninguna otra forma de salir de esta oscuridad terrible que no sea a través de aceptar esta luz que viene a brillar sobre nosotros. Recibir este regalo, hermanos, significa reconocer nuestra condición aún más abajo de lo que nos gustaría. Aún más abajo de lo que cualquier persona esté dispuesto a bajar. Menos Jesús. Porque Jesús estuvo dispuesto a descender de las glorias más altas concebibles a las regiones más bajas de la tierra. Por ti y por mí. Y eso habla sobre la grandeza del regalo de Jesús al mundo. Nadie, hermano, va a ser capaz de bajar tan bajo como lo hizo Jesús. De bajar de un lugar infinitamente alto a un lugar tan bajo como el que estábamos nosotros y como el que estaba nuestra condición y nuestro corazón. En penumbra, en oscuridad absoluta. Podemos percibir su grandeza en lo mucho que estuvo dispuesto a descender por nosotros, solo para declararnos justos y buenos. Es solo a través del arrepentimiento entonces que podemos pasar de esta oscuridad a la luz. Queridos hermanos, el significado de la Navidad no es otro que recordar el Evangelio. El significado de la Navidad, hermanos, es Dios eterno que se hizo carne, que se hizo humano. El que no tenía principio, nació. La luz donde no era esperada resplandeció para que el que no tenía ninguna esperanza la tuviera. Hoy es el primer domingo de Adviento. Así que dispongamos nuestros corazones y anhelemos la venida de este Jesús, de esta luz eterna. Decimos que venga el Señor Jesús. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos al Señor. Amado Padre, Padre eterno, Dios fuerte,